Bienvenidos, les saluda el general de la Policía Nacional, Danilo Guevara Segarra, profesor del módulo Ciudadanía, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad trataremos precisamente el tema seguridad ciudadana. En primer término, quisiéramos dejar establecido de que la seguridad es una necesidad básica de las personas y como tal es tan demandada y tiene la misma validez que la seguridad de saber que uno puede contar con la vida, que puede contar con un patrimonio, que puede contar con los elementos esenciales para existir. Existe una plena coincidencia doctrinaria. Es el Estado el que debe proveer la seguridad a sus asociados. Y en esto yo quiero ser muy enfático. Comúnmente incluso se ha llegado a decir de que la responsabilidad ciudadana es una cosa que compete como responsabilidad a las personas, lo cual es algo absolutamente lejano a la realidad. No olvidemos de que el Estado se forma, se construye con un fin mínimo, que es el de dar seguridad a sus asociados. Y el cumplimiento pues, de esta función básica e irrenunciable es lo que justifica en mucho la propia existencia del Estado. De modo tal de que son los estados precisamente los que conservan para sí aquello que se denomina el monopolio de la violencia legítima, que es una forma incluso violenta de imponer el orden y la ley. En la diapositiva ustedes podrán apreciar una persona que se encuentra, digamos, engrilletada, y acá quisiera llamar un ejemplo. Si nosotros ponemos grilletes a una persona, estaríamos cometiendo un secuestro. Cuando el Estado, las autoridades del Estado, ponen los grilletes, están ejerciendo una labor de cumplimiento de la ley, ello en virtud de aquello que se denomina la violencia legítima del Estado. Respecto a seguridad ciudadana, he ensayado una definición que puede, digamos, perfectamente conjugar en la situación actual. Entonces, denominaríamos nosotros seguridad ciudadana a una situación donde los ciudadanos, por acción concreta del Estado, no por casualidad, sino por una acción del Estado, expresada en políticas públicas, ejercen plenamente sus derechos y libertades, al tiempo que disfrutan del beneficio de vivir en una comunidad que se haya exonerada del temor de sufrir actos que por comisión u omisión afecten la integridad física y la propiedad de las personas. Examinada esta definición de seguridad ciudadana, podríamos encontrar de que tenemos 5 elementos que la conforman. En primer término, un Estado, y en este caso tiene que ser un Estado democrático porque estamos hablando de seguridad ciudadana, la vigencia de la democracia, que está vinculada precisamente a la democracia y a la ciudadanía, la participación ciudadana, que como lo habíamos visto en una sesión anterior, es uno de los valores más importantes de toda democracia. En cuarto lugar, un espacio físico, social, que es compartido y que se llama comunidad. Y un quinto elemento, pues, es la posibilidad siempre latente de que otro actor, otra persona, pueda atentar los bienes esenciales del ciudadano y la comunidad, y de entre ellos lo más frecuente, de la vida y del patrimonio de las personas. Si nosotros nos referimos a la existencia del Estado, tenemos que considerar de que los Estados, de una u otra manera, siempre cuentan con instituciones que son guiadas para poder activar mecanismos que provean seguridad. En el Perú, de acuerdo a nuestra arquitectura jurídica, este sistema que conforma la administración de justicia en todas sus etapas está compuesta por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, que es el encargado de denunciar los delitos luego de la investigación, por la Policía Nacional, que se convierte en un auxiliar del Ministerio Público en la investigación, y también naturalmente en la Policía Nacional, que es encargado de vigilar y de velar por las calles y por los villorrios de nuestro territorio, y por el Instituto Nacional Penitenciario, que es el encargado de recluir a las personas que son sancionadas por los jueces. Adicionalmente, las instituciones del Estado que participan
en proveer seguridad ciudadana en el Perú son los gobiernos locales y regionales y también, naturalmente, los cuerpos de serenazgo. En esta etapa yo quisiera llamar uno de los pensamientos más importantes que pudo formular el célebre Samuel Huntington, cuando señalaba de que el significado político más importante de la democracia se da pues en la capacidad que tienen los estados de poseer instituciones que puedan en efecto proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Vamos a revisar cuáles son las causas que son generadoras de la inseguridad ciudadana. Y hay una coincidencia en los estudiosos del tema en señalar que son tres los factores que propician la inseguridad. El primer grupo de causas o factores se llaman las causas sociales. Hay probanza fáctica en el sentido de que la pobreza, la descomposición familiar, la fragmentación social, la marginación, las asimetrías, las desigualdades sociales son un factor que en su momento condicionan a la propia sociedad y a algunos miembros de la sociedad a la comisión de algunos delitos o de algunas faltas o de conductas anómicas debido a la frustración social que existen. También, que duda cabe, una sociedad que incumpla con las leyes, una sociedad que se haga adicta a la violencia, va a ser un factor contributivo como una causa social de la inseguridad. En mucho se piensa de que si nosotros corregimos los aspectos, las malas formaciones y las malas conductas en la sociedad, vamos, por cierto, a contribuir a la mejora del clima de seguridad ciudadana. Hay otro conjunto de causas que son las denominadas institucionales y que de una u otra manera también confluyen en el problema. Y ello está referido pues a los fallos que pueden existir en las leyes, a las deficiencias del sistema de administración de justicia, a las deficiencias de las instituciones de la justicia, como ya lo dijimos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, del Instituto Nacional Penitenciario, que al no cumplir adecuadamente con su función, pueden propiciar, por ejemplo, la creación de un clima de impunidad que se constituye en un combustible para la inseguridad. Hay otro grupo de causas que están vinculadas ya al medio físico donde las personas se desarrollan. Entonces, a ciudades sucias y desordenadas, a barrios mugrientos, a barrios donde no se respeten el ornato, corresponderá también conductas anómicas que ciertamente influyen, repito, en el clima de inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son los efectos de la inseguridad cuando se propaga? Bueno, en primer término, el aumento de la criminalidad en cifras constantes, cosa que genera temor dentro de las poblaciones. Y en segundo lugar, el crecimiento exponencial de aquello que se llama la sensación de inseguridad, que se traduce en medio de las poblaciones en una deslegitimación del Estado y sus instituciones. Cuando se propaga la inseguridad, las personas, los ciudadanos comienzan a cuestionar el sistema político en suma. Hay un deterioro de la confianza, con lo cual se pierde capital social. Hay un crecimiento de lo que se llama la industria de la seguridad privada. Hay una pistolización de la ciudadanía, que es una forma de referir este afán o esta fascinación que tienen las personas de adquirir armas para la defensa personal, lo cual muchas veces agrava el problema. Obviamente que un clima de inseguridad representa costos y pérdidas económicas. No necesariamente se constituye un clima favorable para las inversiones. Y finalmente, en medio de toda esta sensación de inseguridad, las respuestas no siempre son las más correctas. Se reclama el ingreso de las fuerzas militares, se toman medidas populistas y naturalmente surgen algunas figuras que pueden ser contradictorias, atentatorias de los derechos humanos, como es, por ejemplo, la justicia popular, que es lo que actualmente estamos viendo lamentablemente en nuestro país. ¿Cuáles debieran ser las bases de una política pública de seguridad ciudadana? Pues bien, todas aquellas que constituyan una respuesta a las causas que nosotros hemos enumerado. Básicamente, en términos modernos, una política pública de seguridad ciudadana
se basa pues, en una acción articulada de lo que son las medidas de prevención, y, ¿por qué no?, algún tipo de actividades de solidaridad, no solamente con las víctimas, sino con todos aquellos grupos que potencialmente podrían estar en riesgo de caer en el delito. Esto, naturalmente, que exige una política pública que ataque las causas de la criminalidad en forma coherente, consistente, transversal y articulada. Digamos, en materia de prevención, que son todas aquellas medidas destinadas a evitar y disuadir el delito, vale destacar de que hay dos campos. Uno es la prevención social, que tiene que atender con educación, deporte, trabajo, valores a los sectores vulnerables, y una labor de prevención situacional que está a cargo principalmente de la policía. En materia ya de la represión necesaria que tiene que haber frente a los hechos punibles, la maniobra está destinada a evitar la impunidad y a sancionar a los responsables, lo cual exige pues, una labor de investigación rápida y efectiva, juicios y condenas justas y oportunas, incautaciones elevadas y reparaciones elevadas también a quienes infringen a objeto de disuadirlos y a evitar de que hayan beneficios económicos que puedan animar a otras personas a incursionar en el delito, y finalmente el poder contar pues, con prisiones que tengan un real carácter educador y resocializador. Las Naciones Unidas han planteado un enfoque que va pues, entonces desde la prevención hasta el control del crimen organizado, vale decir desde la construcción del capital social hasta desmantelar el crimen organizado, pasando por una serie de pasos que necesariamente los estados y las sociedades tienen que tomar. La aspiración en materia de seguridad ciudadana, es bueno decirlo, no debe ser tan solo el reducir los índices delictivos que se puedan registrar en una sociedad, sino en esta tarea de construir una sociedad regida por las leyes y una sólida cultura de paz, de modo tal de que en ese ambiente la realización humana y la realización social pueda ser satisfecha y concretada. Muchas gracias.